Para mí es un gran gozo y una alegría poder de nuevo exponer la palabra de Dios en nuestra serie sobre la primera epístola del apóstol Juan. Y hoy llegamos a la parte que está contenida en el pasaje del segundo capítulo, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y el tema de esta exposición es el amor al mundo. En una iglesia se podía leer el siguiente letrero en la entrada. Dijo así: si te demandaran judicialmente por ser creyente, ¿habría pruebas suficientes para condenarte? Es una pregunta muy provocante, pero vale la pena que nosotros pensemos realmente en lo que esto podía significar para nuestra propia vida. ¿Realmente habría pruebas suficientes contra nosotros para poder judicialmente condenarnos en una sociedad donde vivir la fe cristiana se encuentra con problemas, como es el caso en tantos países, en decenas de países de este mundo? ¿Realmente habría pruebas judiciales que te identificaran claramente como creyente? Bueno, tomo por sentado que es así. Y si no es así, realmente te deberías preguntar por qué andas por este mundo desapercibido como creyente. A veces hay tan poca diferencia entre nosotros y el mundo que cuesta realmente entender cómo hay gente que se llama cristiana, pero que en su vida de la fe cristiana no se nota absolutamente nada. Vivimos en tiempos donde el amor al mundo no se demuestra como tradicionalmente fue el caso, por el hecho de que la gente pues tenga una predilección por lujos o por pasatiempos dudosos o por otras cosas que antes se caracterizaba como mundano. Hoy la cosa es mucho más refinada. Quiere decir que vivimos en tiempos donde la gente, los creyentes, muchas veces ni siquiera se dan cuenta hasta qué punto en su pensamiento, en su forma de actuar, dan muestras de ser mundanos. Bueno, un poco más adelante vamos a hablar de lo que es esa expresión. Pero antes de llegar a ello, vamos a repasar un poco lo que hemos hecho hasta aquí. Juan empezó con la pregunta y ese tema, ¿qué quiere decir conocer a Dios? Esto era la pregunta de partida que hablamos en su momento. Y a raíz de esto, la siguiente pregunta es, entonces, ¿quién es creyente? Y Juan se ha definido de forma muy clara: creyente no solamente es aquello que dice que es creyente, sino que da en su propia vida muestras de fe. Y estas muestras de fe se definen por dos palabras. Por un lado es obediencia y por otro lado es amor. En la última exposición, hace una semana, hablamos de diferentes grupos en la iglesia. Una persona que acaba de conocer a Cristo no actúa de la misma manera como una persona que ya lleva años andando con el Señor. Hay grados de madurez. Como creyentes hemos entrado a posesión de nuestra gran herencia. Hemos recibido el perdón de los pecados, gozamos de comunión con Dios y también lo que es cierto es que deberíamos todos poder experimentar lo que significa esa victoria sobre Satanás. Pero con todo esto, los problemas no han terminado. Hay una realidad que para el creyente supone una fuente constante de amenazas y peligros. Y esto, en términos bíblicos y particularmente en esa carta,
se llama el mundo. Bien, dicho todo esto, y aclarando un poco ese contexto, ahora me gustaría leer del capítulo 2 los versículos 15 al 17. Primero de Juan 2, 15 al 17 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a tomarnos un momento para orar. Señor, nuestro Dios, queremos darte las gracias en este día y te pedimos que tú perdones nuestros pecados de entrada. Señor, gracias que tenemos un lugar a donde podemos acudir para dejar todo lo que nos turbe. Y te pedimos en este momento que tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir a través de tu palabra. Ilumínanos por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos, obviamente, porque es el tema de esta exposición, amor al mundo, ¿qué exactamente es el mundo? Bueno, para decirlo de una forma muy sencilla, el mundo es un sistema de creencias, un sistema de actuaciones que está bajo el control de Satanás y que excluye a Dios e intenta ser competencia para él. En otras palabras, el mundo es cualquier cosa que enfría mi amor por Cristo y que deteriora mi relación con él. Este sistema, lo que la Biblia y en 1 de Juan particularmente llama el mundo, no es la creación como tal. Esto es algo que viene de parte de Dios y aunque distorsionado por el pecado, sigue siendo su creación. El mundo realmente es un concepto de pensamiento. El mundo es algo que llevamos dentro, es esa forma de actuar según parámetros que son ajenos a la voluntad de Dios. Y ahí hay unos choques tremendos de vez en cuando entre ese mundo, esa forma mundana que tiene que ver con lo que se ve, con lo que todo el mundo quiere y lo que prescribe Dios. Y en esta lucha estamos también como creyentes. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestra mente, nuestra forma de pensar se desarrolle en vías prescritas por la revelación divina, por la palabra de Dios y no según razonamientos humanos. Y allí está el problema, porque esto lo vemos si miramos nuestras iglesias, si miramos la forma como también hoy en día muchos creyentes se comparten, se quejan igual que el mundo, se pelean igual que el mundo, hasta tal punto de que a veces hay muy poca diferencia entre ellos y el mundo. Y sin embargo, esa forma de pensamiento, esa forma de excluir a Dios en nuestras deliberaciones diarias, es algo que va en contra de la palabra de Dios. Y está bajo el juicio de Dios. Aquel que sigue a consejos ajenos de la palabra de Dios tiene que saber que está siguiendo algo que Dios ha condenado. Por ejemplo, Juan 12:31 dice, ahora es el juicio
de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y 4 capítulos más adelante, en el versículo 11, dice el Señor, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por lo tanto, todo lo que está separado del reino de Dios, todo lo que no está bajo obediencia a Dios y de la esperanza de la vida eterna, es el mundo. Es un sistema de pensamiento opuesto a las cosas de Dios. A veces parece similar, pero no lo es, nunca. Lo mundano es antropocéntrico, quiere decir que tiene el hombre en el centro de sus aspiraciones. Y sin embargo, el pensamiento que viene de Dios y sus formas de hacernos entender lo que es la vida auténtica, está siempre opuesto a este espíritu mundano que tiene que ver con lo terrenal. Algunas características del mundo. Por ejemplo, el mundo está bajo el control de Satanás. Sí, es cierto, Satanás ha perdido su batalla, pero todavía se nota su influencia en este mundo. Todavía no hemos alcanzado la redención completa. Todavía siguen estas luchas y nosotros como creyentes de la iglesia vamos a vencer, pero aún así, muchas veces y muchos creyentes no se dan cuenta de que el diablo es muy listo en la forma como actúa. El mundo, por lo tanto, está bajo el control de Satanás y por lo tanto es opuesto al reino de Dios. Por ejemplo, Juan 14:30 dice el Señor, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Por lo tanto, tiene que haber una separación total entre el mundo y el creyente. Y este es uno de los puntos que Juan en su primera carta enfatiza una y otra vez, y esto parece que es una carta que está escrita precisamente para nosotros en este momento, al inicio del siglo XX, que en tantas cosas hemos perdido el rumbo. Entonces, lo primero, el mundo es todo lo que está bajo el control de Satanás. En segundo lugar, el mundo es todo lo que excluye a Dios. Y esto es algo que vemos hoy por doquier. A Dios no se le nombra en nuestros juzgados, Dios no aparece en nuestros medios de comunicación, Dios apenas tiene alguna importancia en la vida de los políticos que nos gobiernan, por lo menos no en esta zona donde vivo yo. Todo lo que se lleva a cabo y se llama vida pública está no solamente en zona neutral, sino está opuesta a la voluntad de Dios. Excluye a Dios no de forma inocente, sino de forma consciente. Hace todo lo posible para no contar con Dios y infelizmente muchos creyentes, aunque digan sus bocas muchas veces lo contrario, están en medio de esta vorágine. Por lo tanto, el amar al mundo, el amar aquello que nos dictan aquellos en cuya mente Dios no tiene cabida, es desobediencia a Dios y por lo tanto no goza con la bendición de Dios. Si excluimos a Dios en nuestra forma de llevar a cabo nuestra vida, en nuestra forma de pensar, y le reducimos simplemente a unos momentos donde se nos caliente el corazón un domingo por la mañana en el culto, no hemos entendido lo que es la vida cristiana, ni hemos entendido cuál es la aspiración del creyente. No tener algún rinconcito en este mundo, sino ganar y conquistar ese mundo. Y durante tanto tiempo los cristianos se han contentado con que ese mundo les adjudica una parcela donde puedan tener sus creencias. Esto no es el tema. Precisamente porque Dios nos ha mandado
no a contentarnos con un rincón, sino nos ha mandado conquistar al mundo. Por lo tanto, el mundo, entre comillas, intenta ser competencia para Dios. Por lo tanto, los creyentes no deben de amar lo que se organiza contra Dios, y esto llámese como se llame. Si es nuestro vecino, si son nuestros amigos, entre comillas, si es nuestro jefe, si es nuestro gobierno, en el momento cuando exige de nosotros cosas que no están conforme con la palabra de Dios, nos van a tener enfrente. Y nos hace falta ese tipo de beligerancia que está dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, y esto es dar nuestra vida por lo que es justo y por lo que Dios manda. Soy muy consciente lo que digo, porque los tiempos en los cuales vivimos hoy nos exigen ese tipo de compromiso. Sí, vivimos en este mundo, pero no formamos partes de este mundo. Amamos al pecador, pero no participamos en sus actuaciones repugnables. Los creyentes son llamados a influenciar y a ganar el mundo y no al revés. Y esto es la razón por qué nuestro cristianismo es tantas veces insípido, porque las fuentes de las cuales bebemos no son las fuentes que se caracterizan por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y para que nadie me malentienda, yo no estoy en contra de tener amigos y amistades que no son creyentes. De hecho, deberíamos tenerlos. O cómo vamos a influenciar este mundo para Cristo y ganarlo. Pero realmente lo que no podemos permitir es que ellos, los que no son creyentes, nos dicten la agenda. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, esto, por favor, piénsalo. Lo que Santiago y por lo tanto lo que la palabra de Dios dice aquí es que no hay zona neutral. ¿Vale? Esto es la gran equivocación de muchos creyentes. Ni estamos dentro ni estamos fuera. Estamos en una zona gris. Sí queremos, pero no queremos tanto. Sí queremos tener la salvación, pero no estamos dispuestos a pagar ese precio. Bueno, esta actitud por definición es enemistad contra Dios. Y por lo tanto, nuestra forma de pensar, este pensamiento humanista que tiene el hombre como medida de todas las cosas que nos está influenciando tanto, solamente puede tener una palabra de nuestra parte como creyentes, y esto es un rotundo no. No estamos dispuestos. No estamos dispuestos a bailar al ritmo de la música que toca el mundo. Y desde luego no nos vamos a contentar con este rinconcito que nos asignan como creyentes, pensando que allí, bueno, estaremos tranquilitos en nuestras pequeñas iglesias y el mundo malo nos deja en paz. Dios nos ha llamado a luchar y hay un mundo por ganar. Nadie puede servir a dos señores. Y aquí surge la pregunta, ¿a quién sirves tú? ¿A qué Dios sirves tú? ¿Al Dios de la Biblia? Entonces las consecuencias te las tienes que pensar dos veces, porque son muy radicales. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué son las cosas que están en el mundo? Ahora sí, el mundo es un sistema que vive en rebelión contra Dios. Las cosas que están en el mundo son las formas de vivir esta rebelión. No sé si me has escuchado bien, por si acaso voy a repetir la frase.
Si el mundo es un sistema que vive en rebelión contra Dios, las cosas que están en el mundo son las formas de vivir esta rebelión. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué es lo que más te importa? ¿Un alma que se pierde para siempre? ¿O que acaba de perder tu equipo de fútbol favorito? ¿Qué te duele más, perderte un culto o perderte una fiesta con tus amigos? ¿Qué te fastidia más, un sermón que tarda 10 minutos más de la cuenta o perder media hora diaria ida y media hora diaria vuelta en el atasco de todos los días que te lleva a tu puesto de trabajo? ¿Qué te importa más? ¿Que tu iglesia no crece o que tu cuenta bancaria no crece? ¿Qué te duele más? ¿Que no has podido leer tu Biblia o que no has tenido la ocasión de ver la última entrega de tu telenovela de turno o de la serie de Netflix, lo que sea? Son ejemplos y podría seguir esa lista y podría seguir y seguir y seguir. Tenemos un profeta en la Biblia que estaba más preocupado por una planta que se le murió, que le daba un poco de sombra, que de una ciudad inmensa donde la gente, según le dice Dios, no sabe hacer la diferencia entre izquierda y derecha. Esos son ejemplos que nos indican dónde estamos y que muchas veces nuestra forma de pensar no estamos pensando de forma teocéntrica, según lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, si seguimos con nuestro texto, hay 3 razones para no amar al mundo. El versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo no es compatible con el amor que Dios nos mostró. Es la verdad simple y llana de Juan. Cristo dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Así él ora en Juan capítulo 17. Cristo murió por su pueblo, por los suyos. Y así lo expresa en esa oración. Lo hizo todo. Lo hizo todo por ti. Si tú eres creyente, Él daba su vida, Él vertió su sangre. Y todo lo que esto significa, que no somos capaces ni de entenderlo ni por asomo. ¿Cómo podemos poner Cristo en segundo lugar? ¿Cómo somos capaces de desarrollar una forma de pensamiento y de actuación que le excluye o que no le da la gloria en todo, no en algunas cosas? Déjame aplicar esto. En primer lugar, hablamos de seguir a Cristo. ¿Cómo sigues tú a Cristo? Ahora, piensa tu respuesta bien. ¿Cómo quieres ganar gente para Cristo? ¿Presionándolos? No estoy en favor de presionar a nadie a entrar en el reino de Dios y aún menos de entrar en una iglesia. En cuanto a mí, yo no tengo ninguna intención de embellecer estadísticas de crecimiento de iglesias o, como lo hacen algunos misioneros, exagerando de una forma frívola el número de supuestos convertidos, de tal manera que algunos países ya deben de haberse convertido completamente ya 3 o 4 veces. Si quieres seguir a Cristo,
De hecho, si le estás siguiendo en ese momento, pues tienes que pensártelo bien, porque esto te va a costar mucho. Lo digo de nuevo, si tú crees que seguir a Cristo te va a salir gratis, te equivocas. Tienes una idea muy equivocada de lo que es vivir la vida cristiana. El que quiere vivir piadosamente, escribe Pablo, tendrá persecución. ¿Estás dispuesto para esto? Eso es el precio que tienes que pagar, no para tu salvación. Esto ya está pagado, sino para seguir a Cristo. Si ser discípulo de Cristo no le cuesta nada, posiblemente te han engañado a ti y tú te engañas a ti mismo. No es suficiente, para decirlo así, contratar un seguro contra el infierno si no estás dispuesto a pagar la prima. Ahí tenemos el ejemplo del joven rico en la Biblia. No era apto para seguir a Cristo porque amaba este mundo más. Lo mismo ocurre con la mujer de Lot. Sin embargo, si sigues a Cristo, ganas la vida, pero pierdes tu soberanía, la soberanía sobre tu propia vida, sobre ti mismo. Por lo tanto, piénsatelo. Otra cosa es la forma como morimos. ¿Sí? Es una buena idea pensar en tu propia muerte. Deberías hacerlo con frecuencia, porque esta vida va a terminar en algún momento para ti. El morir debería ser fácil para el creyente, porque para el creyente esto significa gloria, significa estar finalmente con el Padre, estar finalmente en casa. Y te digo una cosa, con cada año que vivo, estoy menos en casa en este mundo. Sí, puedo pensar en lugares muy bonitos donde vivir en este mundo. He vivido en unos cuantos países. He tenido el privilegio de viajar a casi 40 países hasta el momento. Hay lugares muy bonitos. Pero siempre llega el momento cuando te das cuenta que también ese lugar tiene sus problemas. Y con cada año que cumples, cada vez debería ser más claro para ti, este mundo no es mi hogar. Y cuando voy de aquí, voy a estar con mi Señor. ¿Qué es lo que te ata a este mundo? Y el creyente debería responder: a mí, a este mundo no me ata nada. Puede haber algo mejor que ir al Padre a morar en la morada celestial que Él te está preparando. Y el creyente solamente tiene una respuesta: por supuesto que no. No puede haber algo mejor. Es nuestra forma de pensar, este mundo que tantas veces se mete en nuestra cabeza. No olvides que Dios es todo y el hombre nada. Te lo digo de nuevo. No olvides que Dios es todo y el hombre nada, y tampoco ese mundo. Por lo tanto, si te equivocas a la hora de apostar por el ganador, no solamente comprometes tu vida en este mundo, sino para toda la eternidad. Él me amó a mí tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Seré yo capaz de no poder dejar lo que me ata a este mundo por amor a Él? Fue la frase que en algún momento exclamó un creyente bastante famoso. Me encanta esa canción, es un corito más que una canción.
uno de los himnos más bonitos que yo conozco, y dice en su refrán: oh Cristo, yo te amo, pues mío eres tú. Yo cualquier pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Si yo te amaba, yo te amo más hoy. Por lo tanto, esto nos lleva al siguiente versículo, el versículo 16. Eso de qué es exactamente eso de amar al mundo y todo lo que implica. Dice aquí: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a traducir esto un poco para entenderlo mejor. Los deseos de la carne es lo que en español se llama lo que el cuerpo me pide. Satisfacer mis deseos. Y deseos tenemos muchos, de todo tipo. Nuestra sociedad funciona así, apela a nuestros deseos. Así funciona la publicidad, ¿verdad? Pero no solamente la publicidad, sino también la propaganda política. Funciona exactamente de la misma manera porque está, obviamente, promulgando el programa del diablo. Los deseos de los ojos es lo que se ve, lo que es superficial, que para tanta gente ha sido causa de su tropiezo. Por ejemplo, Acán, que fastidió en un momento determinado la conquista del país que Dios había prometido porque vio algo que era deseable, un manto babilónico. Dice, bueno, qué tontería. Bueno, el manto babilónico existe hasta el día de hoy, pero tiene muchos nombres. Y no digas, de esas aguas yo no beberé. Igual ya has bebido. Ahí está el ejemplo de David. Vio lo que no debería ver. Batsabé la deseaba y fastidió no solamente su propia vida, la vida de esa mujer, la vida de su marido, sino la vida de todo un pueblo. ¿Qué le parece? ¿Vale la pena hacer lo que el cuerpo te pide y desear lo que tus ojos ven por una gratificación pasajera de un momento, hipotecar tu vida, la vida de tus seres queridos, la vida de los que te rodean y depende del lugar donde estás, la vida de tu iglesia o de tu pueblo? Y luego la vanagloria de la vida. La vanagloria, sí, esto cuenta aún más que riquezas y dinero, más que el sexo ilícito. La vanagloria, el orgullo propio, lo que tiene que ver con mi autoexaltación, el querer aparecer lo que no soy. Esto es lo que vemos todos los días en la política. No es el dinero, es el poder, la vanagloria, el aparecer en la foto. Y ahora, antes de meternos con nuestros políticos, vamos a meternos con nosotros mismos. ¿No es esto lo que tantas veces también decide la forma como vivimos? Lo que los demás piensan de mí, mi imagen, mi forma como los demás me ven, pues quiero influenciar, la palabra realmente es manipular a los demás para que hagan lo que yo quiero. Sí, tenemos muchas veces formas muy refinadas de expresarlo, no usamos la palabra manipulación, pero la manipulación existe y existe también en la iglesia. Ten mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Tiene que ver con la vanagloria de la vida, con la exaltación de tu propio yo.
Podemos comparar todo esto con lo que vemos en Génesis 3:6, esas tres cosas. Cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de los ojos, deseo de la carne, bueno para comer. Y luego dice, era agradable a los ojos. Y luego lo tercero, lo de la codicia, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, autoexaltación, vanagloria. Esas tres tentaciones son reales para el creyente y se definen en las palabras dinero, sexo y poder. Y esto ha sido hasta el día de hoy y sigue siendo hasta el día de hoy la amenaza para la iglesia cristiana. El buscar gratificación en lo inmediato, en lo de ahora y no en lo eterno, en lo que viene. En cuanto a la iglesia y el creyente individual pierde su noción de eternidad, está vendido al diablo. Nosotros no promulgamos nuestra propia agenda. Nosotros tenemos negocios de nuestro Padre en el cielo que hacer y son negocios eternos. Por lo tanto, amar al mundo es amar al lo que no permanece, dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. Todo esto pasará. Tu dinero, lo que tú deseas, lo que parece agradable. También para ti llegará el último día, cuando vas a tener que despedirte de ese mundo y vas a tener que dejar todo esto atrás y te vas a avergonzar de esas cosas. Realmente las cosas que quedan son las cosas que has hecho bajo la bendición de Dios. ¿Cuántas de tus acciones serán acciones eternas? Porque solamente hay una cosa que permanece para siempre aparte de la palabra de Dios. Es hacer su voluntad. Porque esto va a dejar huellas eternas. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es suficiente conocer la voluntad de Dios. Hay que hacerla. Lo leo de nuevo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy por hoy, el mundo sigue siendo un enemigo muy grande y me atrevo a decir mucho más grande que en los tiempos del Nuevo Testamento. Es un enemigo mayor porque tiene más poder sobre los creyentes que hace 2000 años. Las tentaciones son muchas. Y por lo tanto, el creyente tiene que preguntarse hasta qué punto este mundo con sus deseos ha entrado en mi vida. Es una pregunta que vale la pena que te tomes un tiempo. Como has visto, es que no hay terreno neutral. Aquí dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podríamos decirlo al revés. Aquellos que permanecen para siempre son aquellos que hacen la voluntad de Dios, porque han nacido de nuevo. Y esto le fluye de una forma natural. Por lo tanto, me gustaría que en ese momento tomases una decisión. Hazlo en su momento con toda la libertad del mundo. Pero en algún momento, después de haber meditado sobre esto, en algún momento, dile a Dios en oración y en voz alta si quieres, este mundo no es mi hogar. Y lo que me queda por vivir, quiero vivirlo para tu gloria y para tu honra. Y no quiero amar a este mundo, ni en pensamientos, ni en mi forma de enfoque, ni en mis acciones. Quiero vivir con otra agenda. Quiero vivir contra el espíritu de tiempo. O como dijeron los padres de la iglesia, contra mundo.
en contra de este mundo. Olvida nunca, no hay terreno neutral. O estás en favor o estás en contra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a reflexionar sobre esas cosas y también en nuestra vida reflejar una forma de vivir la vida cristiana que sea influenciada e inspirada por lo que viene del trono de Dios. Ayúdanos, Señor, a no hincar nuestros pies ante los dioses de este mundo, ante sus formas de pensar, ante sus verdades, entre comillas. Ayúdanos a promulgar lo que es la verdad, lo que es bueno, lo que viene de parte de Dios, lo que viene de parte de nuestro Señor y Creador. Ayúdanos, Señor, a ser inflexibles en las cosas que no permiten otra respuesta que un rotundo no a las filosofías de este mundo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Que el Señor te bendiga mucho. Amén.